Bueno, pues empezamos. Hoy, en nuestra inmersión a fondo, tenemos entre manos un material que francamente pone los pelos de punta. Totalmente. Es de esos relatos históricos que dejan a uno completamente helado. Exacto. O sea, para situarnos un poco, vamos a viajar a julio de 1995, a uno de los campos de prisioneros pues más brutales de Europa, en Bosnia. Sí, en plena guerra de los Balcanes. Y el protagonista es un anciano al que le acababan de amputar los dedos y que logró, de alguna manera, aterrorizar a sus captores armados sin decir una sola palabra. Y lo más asombroso de aquel escenario es que el arma que utilizó para desarmar psicológicamente a esos soldados no fue la violencia, ni un intento de fuga, sino todo lo contrario. Fue un silencio absoluto, ¿verdad? Sí, un silencio metodológico, un rechazo absoluto a sentir miedo, que acabó contagiando a todo el campo de prisioneros y, digamos, hasta a la naturaleza misma que los rodeaba. Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque no estamos ante un simple relato de guerra, sino ante una cadena de transmisión oral fascinante que llega hasta aquel campo. El material documenta minuciosamente la historia titulada La oración del árbol. Pero, a ver, antes de entrar en la oscuridad de aquel recinto, hay que explicar cómo nos ha llegado esta historia. Claro, es que el viaje de los documentos es casi un milagro. Todo arranca, fíjate, gracias a un simple dibujo. ¡Qué fuerte! Una niña pequeña hace un dibujo muy bonito y reta a su padre a que le cuente una historia que esté a la altura de esas imágenes. ¡Qué gran reto para un padre! Las cosas como son. Ya te digo, el padre, buscando inspiración para no decepcionar a su hija, acaba horas más tarde en la cantina de un cuartel militar, tomando pues un café de esos que, bueno, la reputación de las cantinas castrenses habla por sí sola. Aguachilre puro. Exacto. Y es allí donde se encuentra con un viejo amigo, un suboficial español, veterano de numerosas misiones internacionales. Un militar que arrastra lo que llaman el síndrome del sargento viejo, ¿no? Eso es. Esa carga emocional tan pesada por haber perdido a subordinados en el terreno. Y entre esas típicas batallitas que intercambian los veteranos, este suboficial le relata al padre una historia que él no vivió directamente. O sea, se la contaron a él. Sí, se la confió directamente un superviviente bosnio durante una patrulla a pie muchísimo tiempo atrás. Madre mía, es verdaderamente cautivadora la resistencia de la memoria. Como una anécdota ocurrida en un rincón perdido de un conflicto bélico salta de un superviviente destrozado a un veterano español, de ahí a un padre en una cantina, para terminar dando sentido a un dibujo infantil. Sobrevive a todo ese recorrido para entregarnos un mensaje universal que, bueno, es justo lo que vamos a analizar hoy. Pues vamos a ello. Para comprender el impacto real de lo que hizo este anciano, hay que contextualizar muy bien el escenario. Nos trasladamos a la región de Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina. En julio del 95, sí. A menudo se suele decir que los Balcanes, tras la desintegración de Yugoslavia, eran una olla a presión. Pero leyendo a fondo los apuntes, esa imagen parece insuficiente. Te queda muy corta. Una analogía más precisa sería imaginar un edificio gigantesco de apartamentos que se derrumba sobre sí mismo de la noche a la mañana. ¡Ostras! Los escombros bloquean las salidas, hay una oscuridad total y los supervivientes que quedan atrapados bajo las ruinas empiezan a pelearse a muerte por las pocas bolsas de oxígeno disponibles. Y en medio de ese colapso absoluto, la región pasó a ser la zona más pobre de Europa. Un territorio, infestado de señores de la guerra sacando tajada, contrabandistas operando a plena luz del día. Crimen organizado camuflado de milicia. Totalmente. Y una inmensa mayoría de civiles inocentes buscando sencillamente paz o un trozo de pan. Y claro, hay que reportar de forma estricta y neutral las facciones mencionadas en la fuente. Había serbios, albaneses, croatas y bosnios. Una mezcla sociológica muy compleja. Sí. Y divididos además en cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes herederos del Imperio Otomano. Pero hay un rasgo clave que las fuentes subrayan de manera imparcial: la situación de la población joven. Ese es el punto de inflexión. La juventud de aquella zona era abrumadoramente atea o agnóstica. La religión había quedado apartada como una especie de reliquia social para los más mayores. O sea, para un chaval de 20 años la fe no llenaba el estómago. Ni desviaba una bala, claro. Así que depositaban su fe en elementos tangibles, en el fanatismo político o directamente en el poder del fusil de asalto. Creían que la fuerza bruta era el único idioma válido para expulsar a los que consideraban enemigos. Es como una tormenta perfecta donde a la gente se le arrebata la identidad. Y
Aquí te planteo una duda. ¿Cómo afecta a la psicología de un grupo de estos jóvenes verse de pronto encerrados en un campo de concentración, sin ningún poder de acción? Pues se produce un colapso de la identidad brutal, una aniquilación psicológica. Cuando las instituciones fallan y el armamento desaparece de tus manos, el ser humano necesita aferrarse a un ancla interna para no volverse loco. Pero claro, ellos carecían de ese ancla. Exacto. Al haber construido toda su cosmovisión sobre la capacidad de imponerse mediante la fuerza, al ser apresados quedan flotando en un vacío existencial aterrador. Pánico puro y duro. Sí, no tienen ningún asidero moral desde el cual enfrentarse a una muerte segura. Y precisamente en ese lienzo de desesperanza y terror absoluto es donde emerge el protagonista de hoy. Un prisionero anciano, musulmán y de etnia bosnia. Los soldados serbios del JNA, el Ejército Popular Yugoslavo, habían asesinado a su mujer y a sus hijas delante de él. Una tragedia incomprensible. Luego agruparon a los hombres de la zona, les retiraron toda la documentación y los hacinaron en la explanada de tierra del campo, a la espera de ser exterminados. Físicamente lo había perdido todo: la familia, la identidad, la libertad. Sin embargo, los textos hacen mucho hincapié en que su actitud era opuesta a la parálisis de los jóvenes. El anciano se sentía libre. Sí, deambulaba sin emitir el menor rastro de temor. Y esto nos lleva al primer día de reclusión, a la rebelión pacífica. A la hora del rezo, el anciano ignora la vigilancia armada, saca una estera, camina hacia el único árbol de la explanada y se prepara para orar. Pronuncia unas palabras, eleva las manos al cielo y se inclina. Y claro, los jóvenes quedan hechizados. Empiezan a rodearlo. Y luego a imitarlo. Elevan las manos, se inclinan. Y ocurre algo instantáneo. Pierden el miedo. Es una reacción neurológica fascinante. Al unirse al ritual, recuperan una porción de agencia. No deciden si vivirán mañana, pero deciden cómo esperar la muerte. Recuperan la dignidad. Pero claro, las autoridades intervienen. Disuelven el grupo, le rompen la estera y le prohíben rezar. Y llega el segundo día. El anciano regresa sin estera. Ve un poco de hierba creciendo, se descalza y se arrodilla sobre ella. Como si fuera una estera excelente, lo describen así tal cual. Sí, los jóvenes se unen otra vez. Y aquí los soldados irrumpen a palos, se lo llevan a rastras y le amputan los dedos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, compañera. O sea, si la orden era ejecutarlos a todos, ¿por qué invierten tiempo y energía en cortarle los dedos en vez de simplemente pegarle un tiro? Esa pregunta es clave para entender la maquinaria del terror. Un régimen totalitario no solo persigue eliminar el cuerpo biológico. Su objetivo principal es aniquilar la voluntad. Quienes ejercen la violencia sienten un miedo atroz a los actos pacíficos y ritualísticos. Porque rompen la transacción del miedo. Exactamente. La brutalidad opera bajo la lógica de yo te inflijo dolor para que tú me devuelvas sumisión y pánico. Al arrodillarse tranquilamente, el anciano demuestra que no hay miedo en él. Y eso provocó una disonancia cognitiva tremenda en los soldados. Masiva. Cortarle los dedos no es una tortura aleatoria, es un intento quirúrgico de desmantelar la oración. Piensan que al extirpar el símbolo, al quitarle las manos que eleva al cielo, apagarán su libertad interior. Pero fallan estrepitosamente, porque la naturaleza acude al rescate. El tercer día hace muchísimo viento. El anciano llega con los dedos ensangrentados. No puede elevar las manos. Y es ahí cuando el entorno interviene. Las ramas del árbol, empujadas por el vendaval, comienzan a extenderse hacia el cielo por él. Es pura poesía dentro del horror. Como no tiene manos, empieza a rezar cantando con una voz potente y hermosa. Los jóvenes no se atreven a acercarse, pero desde la distancia le aplauden con rabia contenida. Se sienten purificados, invencibles frente al terror. La reacción de la guardia ante esto es un calco de la barbarie anterior. Lo arrastran y le cortan la lengua. Es como si el cuerpo fuera un instrumento al que le van quitando las cuerdas una a una. Primero las manos, luego la voz. Buscando imponer un vacío sonoro. Exacto, pero en lugar de hacerse el silencio, la orquesta entera, que es la naturaleza, toma la melodía por él. Llegamos al cuarto día y cae un silencio espeso e inmortal. El anciano llega al árbol destrozado. Sus pies pisan la hierba, que es su estera. Las ramas se elevan por él al viento, que son sus manos. Y unas águilas que planean en el cielo lanzan chillidos que sustituyen su voz. Él solo se balancea
e inclina al son de una música que solo él oye. Tuvo que ser una visión insoportable para los torturadores. Ver a una víctima mutilada que sigue completando su ritual sin ceder al pánico. Supone el fin de la eficacia del torturador. Totalmente. El método queda obsoleto cuando el ser humano trasciende el pavor al sufrimiento. Frente a esa impotencia, la única salida del sistema represivo es la destrucción definitiva del problema. Y así lo hacen. Los jóvenes cautivos alzan las manos en la distancia y se inclinan. Los soldados, estupefactos, dan la orden. Lo arrastran, lo fusilan y obligan a los jóvenes a enterrarlo. Han matado al hombre. Se podría pensar que han ganado. Desde una óptica militar fría, sí. Pero asesinar a un individuo rara vez extirpa la semilla de un símbolo que ya ha echado raíces en la mente. Y vaya si echó raíces. A la mañana siguiente un ambiente de muerte lo inunda todo. A la hora del rezo, los prisioneros miran al árbol. El anciano no está, pero el ecosistema asume su papel. Se transforma en la viva imagen del anciano. Los apuntes lo describen con un detalle fascinante. La hierba es la estera, las ramas alzadas al viento son los brazos, la voz desgarradora de las águilas es su canto. Y lo más impresionante, el tronco grueso, mecido por las fuertes ráfagas, se inclina pronunciadamente hacia el suelo, copiando las inclinaciones que hacía el hombre. La naturaleza rezaba a Dios por él. Las tropas no pudieron acallar la oración del árbol ni la de los corazones de los prisioneros. Ahora bien, hay que dejar claro que el desenlace histórico no edulcora la realidad de la guerra. Todos aquellos jóvenes prisioneros murieron allí. Todos excepto uno. El único superviviente bosnio, que fue quien le contó la historia al militar español. Entonces, ¿qué significa todo esto? Fíjate en la paradoja. Este superviviente no dedicó su vida a fundar una milicia ni a buscar venganza sangrienta, que era en lo que creía antes de entrar al campo. No, en absoluto. Su respuesta frente al trauma es desconcertante y reveladora. Se dedica a invitar a los niños de su pueblo a rezar. Les enseña a hacerlo no solo con palabras, sino con todo el cuerpo y toda el alma, imitando al anciano. Y aunque el pueblo sigue siendo pobre, hoy hay paz allí. Es que esa es la lección psicológica más valiosa. En situaciones de pánico extremo, donde la mente se bloquea, el cuerpo físico puede tomar las riendas. Hincar una rodilla o adoptar una postura deliberada actúa como un anclaje. La acción física precede a la convicción interna. Eso es. Ayuda a la boca y hace que el corazón despierte. Aquel joven entendió que la victoria frente a la destrucción no era apretar un gatillo más rápido, sino forjar anclas internas de paz usando el cuerpo como primera línea de defensa. Resumiendo un poco todo este viaje sombrío. Un anciano despojado de todo logró doblegar el miedo a la muerte de sus compañeros de cautiverio. Transformó un árbol en un monumento vivo de su fe inquebrantable y cambió por completo el legado del único superviviente. Es un testimonio contundente de que resistir a la opresión extrema no exige obligatoriamente multiplicar el ruido. A veces, mantener un pulso de quietud absoluta es lo más devastador. Y para finalizar este análisis, nos gustaría dejar una reflexión en el aire. Si el entorno y la naturaleza en este relato absorbieron y reflejaron de una manera tan literal y tan vívida las convicciones más profundas de un hombre destrozado, cabe preguntarse, ¿qué clase de ecos invisibles están dejando nuestras acciones diarias? Qué buena pregunta. ¿De qué manera la actitud que adoptamos ante la adversidad de nuestra vida moldea la resiliencia de las personas que nos rodean en la actualidad? Es un desafío intelectual para rumiar con calma. Solemos sobreestimar el impacto de nuestros discursos y, francamente, subestimamos la huella de nuestros silencios y de nuestras acciones cotidianas. Una grandísima reflexión para cerrar. Ponemos punto final por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta exhaustiva inmersión a fondo. Hasta el próximo análisis documental.